Yo, Quijote. Andanzas de ayer y hoy. Pues amigos, aquí en nuestra sección de cine, entre videos, películas, estamos con Gerardo Moscoso, nuestra recomendación cinematográfica. Gerardo, ¿de qué vamos a platicar ahora? Bueno, pues ya saben mi obsesión de hablar del cine mexicano y de las óperas primas. Entonces aquí encontré una primera obra en la que tuve el gusto de trabajar hace unos 6 años, que se llama Cronos, la invención de Cronos, de Guillermo del Toro. Es una película ganadora de 9 Arieles aquí en México y algunos premios internacionales, con un reparto también internacional, con un director debutante muy importante, que es Guillermo del Toro, un fotógrafo de la talla de Memo Navarro, que también está ahora trabajando en Estados Unidos, y con un reparto, como te decía, encabezado por Federico Lupi, el argentino, Ron Perlman, que es el actor que salía en El nombre de la rosa como jorobado, La Bella y la Bestia. en La Bella y la Bestia, Claudio Brook, una niña extraordinaria que no volvió a hacer nada en el cine, que se llama Tamara Chanat. Después Margarita Isabel, Maribán Martínez y una serie de actores mexicanos en pequeños papeles que le dan una consistencia a la película, ¿verdad? Una historia muy especial, ¿no, Gerardo? Pues sí, muy especial, parece que es muy especial y muy original, aunque el tema del vampirismo siempre ha estado presente. A mí me impresionó mucho durante el rodaje la concepción de Guillermo del Toro sobre su guión y sobre el maquillaje. Guillermo es un gran maquillista especializado en Los Ángeles, en Estados Unidos, en maquillaje. Yo recuerdo que a Federico Lupi lo llamaban a las 4 de la mañana y yo como médico... ¿Qué es el vampiro en la película? Que es el vampiro, es el abuelito, ¿verdad? Pero en cuanto a la anécdota, en cuanto al vampirismo, creo que es muy interesante en una sociedad como la nuestra, donde el vampirismo se ejerce a diario, donde te tratan de chupar hasta la última gota de sangre para poder subsistir. Creo que la moraleja es: o recuperas tus valores, o recuperas lo esencial que hemos perdido, o acabas siendo parte de los vampiros, ¿verdad? Sí. En este caso, bueno, tú tuviste la experiencia de trabajar en Cronos, Gerardo. ¿Qué recuerdas en particular, sobre todo de estas figuras tan importantes que mencionas, Perlman, Federico Lupi y Memo del Toro? ¿Qué recuerdas así a primera instancia de Guillermo del Toro? Yo recuerdo de primera instancia que siendo un chavo tan joven pudo conjuntar un equipo verdaderamente agradable en el rodaje. Fue una de las películas donde se siente al terminar que haya terminado, que haya finalizado todo el trabajo, porque sí logró mantener, a pesar de su juventud, a gente tan disímola y tan dispar como Margarita Isabel. Se disciplinaron los actores. Se disciplinaron, fue una convivencia muy agradable. Te digo, a Federico Lupi tardaban en maquillarlo 6 a 8 horas. Yo en un principio fui como médico de rodaje, aunque tengo un pequeño papel en la película. Cuando una participación simpática, ¿no? Pues fue una improvisación que me pidió Guillermo ahí en Bellas Artes. Se filmó en los baños de mármol del Palacio de Bellas Artes. Pero te decía, nos daban llamado a mí como médico y a él como actor a las 4 de la mañana para empezarlo a maquillar y estar listo a las 9, 10 de la mañana. O sea, eran sesiones impresionantes. Y descubres a un ser humano de la misma talla que su calidad actoral, que es Federico Lupi, ¿no? Hubo detalles en la película increíbles para mí. Por ejemplo, que yo admiro mucho, soy un verdadero fan de Doña Erlinda y su hijo, la película de Jaime Humberto Hermosillo, interpretada por Guadalupe del Toro, que es la madre de Guillermo. Entonces el verdadero hijo de Doña Erlinda es Guillermo del Toro, ¿verdad? Entonces fue muy gratificante todo el trabajo. ¿Y el sentido de dirección de actores, cómo lo sentiste en Guillermo del Toro? Muy maduro para la edad que tenía Guillermo en ese entonces, que debían de ser 25 o 26 años. Muy maduro, con mucha claridad en lo que quería, con mucha precisión en lo que obtenía de cada actor. Y bueno, el resultado creo que es muy digno.
La recomendación entonces a todas luces es para Cronos, que parece una película que se sale un poco de lo que hemos platicado, ¿no? Aquí hay acción del cine mexicano. Pues sí, hay acción, hay intriga, hay emoción, hay suspenso, hay terror, ¿verdad? Es un guión muy original. Ya ahorita a estas alturas escribir algo original sobre vampiros está medio difícil. Y sin embargo Guillermo logró conjuntar todas esas emociones, incluida la de la acción, ¿verdad? Una fotografía que aparte se introduce muy bien en la anécdota. Una fotografía muy buena. Luego, fíjate, la locación más importante era la antigua fábrica de Loreto y Peña Pobre, donde ahorita hay un gran conjunto de tiendas comerciales en el sur de la ciudad. Ahí todavía era la fábrica de papel de Loreto y Peña Pobre, ya no en ruinas, pero totalmente abandonada, y la película gran parte se filmó ahí. Para los que tuvimos el chance de conocer esa locación antes de que la transformasen en un centro comercial, pues fue una fortuna, porque es increíble la cantidad de espacios, de maquinaria, de construcción de los años 20, ¿verdad? Padrísimo, o sea, una película bien hecha, una película mexicana hecha por mexicanos. La producción fue de Berta Navarro, ¿verdad? Que también produjo Cabeza de Vaca, o sea, con una larga trayectoria dentro de la producción en cine en México. Entonces, fue muy padre esa filmación, pero el resultado de Cronos es interesante. No le saquen a ver cine mexicano, arriesguense a enchufar en su video un cassette como el de La invención de Cronos. Y sobre todo porque van a ver la dirección de un hombre que después se va a triunfar a los Estados Unidos, y que va precisamente nuestra pregunta dirigida a Guillermo del Toro. Para las primeras 18 personas que nos llamen y nos digan: ¿qué es un fantasma? Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizá, algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Ese soy yo. El espinazo del diablo, Guillermo del Toro. Buenas noches, amigos de Yo Quijote, Andanzas de ayer y hoy. Les doy la bienvenida a este mundo maravilloso de un alquimista. Ese cinematógrafo transformado en magia por un cineasta maravilloso caliciense, Guillermo del Toro. Vimos ahorita unas imágenes de un programa que yo conducía en la ciudad de Torreón, Coahuila, de donde yo soy originario, y ese programa se llamaba Hola Comarca. Tenía su sección de cine que conducíamos semana a semana. Mi querido amigo, que en paz descanse, Gerardo Moscoso, actor, médico de rodaje en la película Cronos. Y decidimos en el año de 1998 hablar de Cronos, que era la ópera prima del entonces prácticamente desconocido Guillermo del Toro. Y hablábamos en 1998 de un cineasta que se perfilaba para ya ser una gran realidad. Para ese momento de 1998, Guillermo del Toro estrenaba la película Mimic, que fue su segundo rodaje ya en los Estados Unidos. Y en ese entonces, del 98, del siglo pasado, hablábamos Gerardo y yo de lo que había provocado esta película estéticamente, artísticamente, en un lenguaje muy innovador que presentó un joven cineasta llamado Guillermo del Toro. Por supuesto, esa película fue ganadora de muchos Arieles, 9 Arieles, entre ellas
mejor película, mejor ópera prima, mejor guión, mejor maquillaje, mejores efectos especiales, mejor vestuario, una cantidad de premios. Y lo más importante, cuando se estrena en México, Cronos llega de haber ganado la Semana de la Crítica en Cannes. Es decir, que Guillermo del Toro tuvo un inicio verdaderamente maravilloso. Pero aquí viene algo muy particular. La carrera de Guillermo del Toro se perfilaba por estos ámbitos, ¿no? De un cine muy particular que él quería explorar, pues la fantasía, el terror, lo sobrenatural, la otredad. Y yo me imagino que él tuvo que ser muy sincero consigo mismo y decir, para este tipo de cine que yo pretendo, me tengo que ir de México. Era imposible que aquí en el país pudiera realizar la cinematografía que íbamos a ver en el correr de su trayecto profesional, y decide ir a correr suerte a los Estados Unidos. No fue para nada fácil. En 1993 estrena Cronos y hasta 1997-98 puede estrenar su segunda película, Mímica, es decir, que pagó lo que se llama el derecho de piso. Yo me pregunto, ¿por qué decidí hablar de Guillermo del Toro? Un tema muy difícil, porque es un cineasta que abarca muchísimos géneros cinematográficos, muchísimos temas y sobre todo una constante muy particular en él, el uso de la fantasía reflejada en los símbolos en la pantalla. Es una cantidad verdaderamente de un arcoíris monumental lo que abarca el cine de Guillermo del Toro. Pero como él dice, a veces el obstáculo es el camino, y por eso decidí hacer este programa dedicado a Guillermo del Toro y aventarme el clavado a una exploración de quién es Guillermo del Toro por medio de su cine. Y para poder rastrearlo, pues me di yo a la tarea de ver muchas entrevistas de él, escuchar masterclass que ha dado por diversos lugares del mundo, por leer ciertas cosas de su personalidad. Y dije, voy a llevarme ahora sí que el borrador, los apuntes para irlos dialogando con ustedes, como los fui yo ahora sí que redactando de acuerdo a lo que me parecía a mí interesante, y podérselos platicar y acercar para así poder un poco acercarnos a lo que pudiera ser la personalidad tan particular que es Guillermo del Toro. Una cosa primera que me llamó mucho la atención, sobre todo de este momento en el que él tuvo que enfrentar ese desempleo en los Estados Unidos, quién creyera en él para que finalmente pudiera hacer su primer rodaje en el país vecino, en los Estados Unidos, que fue Mímica. Y él decía, en los momentos difíciles, lo que tiene que apelar a buscar un cineasta, un artista, es la fe en la concepción de su cine, en su estilo, y tener huevos. Guillermo del Toro es un hombre simpático que utiliza mucho la jerga popular, ¿no? Para hablar, para acercarse más en sus conferencias, ¿no? A su público. Y dice, para que se pueda sostener el ideal, el sueño de hacer cine, hay que tomar en cuenta estos tres elementos. Después tomar esos elementos que tienes como concepción de vida y transmutarlos para convertirlos en oro. A él, más que el qué, le interesa el cómo y el dónde. Eso le da personalidad a sus películas. Esto es muy importante. Es de aquí, de hecho, de donde surge esta idea de llamarlo un alquimista del cine, porque es un transformador, un mago, que convierte a la realidad en signos, en símbolos. Las películas de él, desde Cronos, están permeadas de una cantidad de expresiones, de símbolos, porque esa es la palabra, que conllevan metáforas de la realidad que está tocando. Esto le da ese sello, ¿no? Desde Cronos, que si uno la persigue, esa película, por su temática, en realidad
La anécdota es pequeña. Lo interesante de Cronos es cómo está contada. Parecen lienzos diversos, imágenes que te van llevando a un mundo de sensorialidad, a un mundo de impresiones, a sentir cosas. Guillermo del Toro desde la primera película te emociona. Ahí conoce y trabaja por primera vez con dos actores que van a ser constantes en su filmografía. Uno es Federico Lupi, que ya está en otra dimensión eterna, ese gran actor argentino, que le construye Guillermo del Toro ese personaje de Jesús Gris de Cronos, el protagonista anticuario, y le da ese papel pensando en él. Lo escribió pensando en Federico Lupi. Y el otro actor que va a ser una constante en su filmografía es Ron Perlman, ese actor que vimos por primera vez llamándonos la atención en El nombre de la rosa, al lado de Sean Connery. Otro de los apuntes importantes que logré aquí sacar, esto es importantísimo para Guillermo del Toro, su trabajo con sus fotógrafos, Guillermo Navarro, Gabriel Beristain y Dan Larsen. Ellos se convierten en un maridaje para la composición artística que él busca, ¿no?, para sus películas. Ahí la luz, la puesta en cámara, la composición, la solución general del lente son los elementos importantísimos. Él siempre busca tener ahí una palabra fundamental con sus fotógrafos y les da la libertad del trabajo con la luz. Memo Navarro se convierte en su fotógrafo de cabecera desde Cronos, después trabaja con él en El Espinazo del Diablo, en El Laberinto del Fauno, en Hellboy 1 y 2, y Gabriel Beristain hace en ese intermedio una película que hace con Memo del Toro, que es Blaze 2. La forma, el color y la textura para que conlleven a una forma narrativa. Esto lo habla mucho siempre Guillermo del Toro. La forma, el color y la textura. Esto siempre será una factura primordial y presente en las películas de Guillermo del Toro. Que haya belleza y misterio. Esto debe generar el arte del cine. Debe emocionar. Aquí a primer golpe de recuerdo me viene esa emoción cuando vemos por primera vez aquel laberinto donde está aquel extraño fauno, ahí donde conduce aquella hadita a Ofelia, a ese subterráneo del laberinto donde va a vivir la fantasía enorme de ver a este fauno, a este monstruo. Aquí es importante platicarles algo muy particular en lo que es Guillermo del Toro, en esta búsqueda, ¿no?, a la que yo me di de él. Platica que de niño él soñó lúcidamente que de su reloj aparecía un fauno y que de debajo de la alfombra verde de su cuarto se aparecían monstruos. Y él quería orinar, quería ir al baño. Y entonces les dijo a los monstruos, denme chance, quiero orinar. Y yo les prometo que si me dejan ir al baño y orinar, yo me voy a dedicar el resto de la vida a hablar bien de ustedes. Y lo cumplió. Vaya que lo cumplió. Los monstruos se convirtieron en sus cuates verdaderamente pues del alma, ¿no? Todo debe adjetivarse. Esta es una lección que le da su maestro en Guadalajara, su maestro Jaime Humberto Hermosillo. Se debe de escribir en ritmos. Para los que tuvimos la fortuna de conocer a Jaime Humberto, en mi caso yo que me tocó la suerte de trabajar en su penúltima película, Un buen sabor de boca, Jaime Humberto era muy delicado, muy cuidado del guión y siempre en las descripciones que había se adjetivaba, se calificaba la acción del personaje. Decía Guillermo del Toro, es terrible leer un guión donde dice, llega Pedro, cierra a su cuarto, cierra la puerta y está cerrando esta tremendamente atribulado. No. ¿Qué tal si mejor escribo? Llega Pedro a su casa, abre toca el picaporte, abre
lo sostiene, le da vueltas 2 veces. Con eso ya estoy adjetivando en imagen cómo está la particularidad emocional del personaje. A esto se refiere cuando dice debe de adjetivarse todo en el guión. Una lección de Jaime Humberto. La planeación existe para que exista la improvisación. Aquí esto es como muy fundamental, ¿no? Siempre se ha dicho que los guiones de Guillermo del Toro y todo su cuidado de manejo de producción es muy obsesivamente vista, pero se permite en un momento dado el accidente, la improvisación, el que alguien le diga algo que puede mejorar la calidad de la toma. Si al final de cuentas escucho, pero finalmente se hace lo que digo yo. Y no lo dice en el plan dictatorial de que el director tiene siempre la última palabra, no, dice, la que tiene la última palabra es la película, al final de cuentas. Aquí viene un poco lo que les decía al principio. Dice Guillermo del Toro que hay una sentencia zen que él siempre sigue. Donde está el obstáculo, está el camino. Por eso, la rabia es fundamental. Es un reto artístico. Dice Guillermo del Toro que todo aquello que le provoca miedo, aquel tema que puede ser difícil de tocar, es lo que lo incita a llevarlo a cabo. Donde está el obstáculo, está el camino. Dice, y muchas veces cuando se presentan adversidades en un rodaje, esas adversidades se presentan para una sorpresa que no tenías contemplada y que si sabes tomar el estímulo a veces negativo, que crees negativo, puedes lograr algo de luz, algo positivo para que tu película se convierta en algo que tú no esperabas y mejorarla, ¿no? Dice él en una de sus masterclass, que les digo que estuve yo siguiendo, de hecho en especial esta es una masterclass que les recomiendo mucho que dio en Málaga, en España, es una extraordinaria plática que da Guillermo del Toro, y dice, quiero hacer cine fantástico, pero que hable de realidades. ¿Cuántas veces no vemos ahora actualmente pues este cine lleno de fantasía, de violencia, pero a veces sin el contenido que siempre busca Guillermo del Toro, que haya esto en ese tipo de cintas, ¿no? Que ha hecho, ¿no? Si hablamos de fantasía, pues qué decir, ¿no? Del laberinto del fauno, qué decir de Cronos, qué decir del espinazo del diablo, donde hay un sustento de contenido, de realidades, de particularidades humanas, siempre señaladas con esto que yo les decía del color, el trazo, el ritmo, símbolos, señalado todo esto en una narrativa muy de abstracciones, de metáforas, de parábolas, que incluso él utiliza mucho esa palabra, ¿no? Para decir, por medio de la imagen que señale parábolas, metáforas, muchas veces el espectador capta una realidad, dice, no la que yo le quiera decir, sino la que él le va suscitando en su imaginación. Pues otra de las cosas interesantísimas que El Espinazo es una película que Del Toro quiere mucho. Ahí aprendió. Pudo hacer la cinta como quería. En esto de que pudo hacer la cinta como quería, venía él de momentos muy difíciles. Como les decía, tuvo que pagar el derecho de piso en los Estados Unidos con Mimic, una película que le costó mucho trabajo, que no fue lo que él esperaba, donde estuvo muchas veces acotado por producción, por los medios que estaban patrocinando la película, que no le aceptaban muchas cosas y tuvo que condescender, pues en aras de poder seguir trabajando en la industria hollywoodense, ¿no? Sin embargo, sí platica que en Mimic tuvo a veces hasta momentos tan difíciles en que le decían, tienes que mover más la cámara porque la tenía muy fija, ¿no? Entonces, dice, muchas veces yo no sentía la necesidad de mover la cámara, sino que estuviera fija tomando el momento, pero cuando recibí esa indicación tuve que ajustarme y buscar que al menos el movimiento de la cámara siempre tuviera un significado, que eso era lo que le interesaba a él. Pues en El Espinazo del Diablo,
que la realiza en España, tiene esa libertad creativa y puede manejar la cámara, y ahí surge una definición que él empieza a dar de lo que es el manejo de la cámara en el set. Dice que ésta fluya, que haya como un ballet entre el actor, el set y la cámara. Qué cosa más hermosa, ¿no? Un ballet suave para que el público no sienta el movimiento de la cámara, sino que sea parte del contar de la película como algo natural. Existimos a un nivel físico y a un nivel simbólico. Narrativas sencillas, y el cómo y el dónde es su preocupación. A él le interesa el elemento simbólico, lo que les decía, símbolos grandes, porque así funciona la fabulación. A nivel plástico, se entiende la forma y el contenido. Y si le damos fuerza al trozo y a la composición de color, el público se emocionará, sentirá cosas. Habrá un reconocimiento físico de la realidad e interior de la misma. Es decir, el exterior y el contenido, la emoción, la particularidad de la escena, de los personajes, se empieza a vislumbrar como un particular natural en la secuencia que se está filmando. El director tiene que decir, esa abstracción con la que estoy narrando me pertenece y así veo ese trozo de vida. Pesos narrativos al color, a la forma, al audio. Si nosotros vemos las películas de Guillermo del Toro, los sonidos también tienen una significancia muy particular. Por ejemplo, en El laberinto del fauno, en el tremendo villano que es el militar Vidal que hace Sergi López, oímos un leve chasquido hasta de las botas, del traje militar ajustado. Siempre el ruido del pasto al tocar las botas, el suelo de ¿no? Siempre habrá una particularidad en el audio. Luego aquí es una cosa interesantísima para los actores, ¿no? Lo que dice Guillermo del Toro acerca de quiénes son para ellos, para él, los buenos actores. El buen actor es aquel que sabe escuchar y mirar. El que recibe, ese es el que puede dar más. Al ver, al saber escuchar, el actor estará recibiendo el estímulo, lo que pretende el personaje con el que está interactuando, el ambiente con el que está también respirando. Y al recibir, entonces el actor dará la verosimilitud adecuada. Eso es para Guillermo del Toro, un buen actor. Cita mucho, fíjense aquí, muy interesante, una película que se llama Diner, de Barry Levinson, y cita al gran actor Mickey Rourke en una secuencia donde está Mickey Rourke esperando a su amor, y entonces está en la mesa de un restaurante y al estar esperando está esparciendo de la azucarera, la esparce en la mesa y le empieza a esparcir y luego hace esto. O sea, sus nervios de espera se empiezan a manifestar en ese accionar con la azucarera y con el azúcar. Dice, y eso es ver las características de un personaje. Entonces hablaba, ¿no? En este caso, de esa buena actuación de Mickey Rourke, que por cierto no ha llegado a trabajar con Guillermo del Toro. Habla también de lo que es la música en el cine. Y ahí cita a Alexander Desplat, el músico maravilloso, ese que hizo el gran score de La forma del agua. Su comunicación que tuvo con este músico Desplat, Alexander Desplat, para que fuera enfatizando los diferentes momentos, sobre todo de la relación de Sally, del personaje central, con el anfibio Dios. Y esta comunicación que fue teniendo con su director musical se manifiesta en una gran partitura de la música en la película.
entre tantas y tantas virtudes que tuvo esa forma del agua, que al rato hablaré un poco más de ella. Dice, no hay un solo plano fijo en esa película. La cámara se convierte en un personaje más que va narrándote. Es como un susurrador que entra en la intimidad de la historia de esa película. Se le compone la música a los personajes. Cada personaje tiene un sonido diferente. Esto le dará presencia a cada uno de ellos. Y aquí define en una de estos rastreos que logré hacer sobre Guillermo del Toro, lo que es la dirección de cine. Para él es orquestar la adversidad para lograr lo que se necesita. Eso es el oficio del director. Enfoca uno de tus talentos, dice, y date 5 años de aprendizaje. Esto lo hablaba mucho porque él habla de que con este desmedido éxito, sobre todo a partir de los Óscares que sacó con La forma del agua para mejor director y mejor película, fueron cantidad de jóvenes que se le acercaban pidiendo una oportunidad. Y él hablaba que en sus inicios, en sus primeros cortos que hizo en Guadalajara, entre ellos Doña Lupe, La geometría, que eran sus primeros cortos, él siendo, pues teniendo 16, 17 años, después trabajando muchísimo en aquel programa de Televisa llamado La Hora Marcada, que eran los grandes programas de terror, donde se le dio la oportunidad a grandes cineastas mexicanos, entre ellos Cuarón, el Chivo Lubeski, estaba Guillermo del Toro, Juan Antonio de la Riva también llegó a dirigir ahí en La Hora Marcada, Juan Mora. Dice que ahí en esos programas, pues él aprendió a hacer muchísimas cosas diversas, ¿no? Del arte cinematográfico. Y en ese tiempo dice que él se dedicó a ser un aprendiz y jamás anduvo pidiendo oportunidades, porque su labor sabía que en ese momento era fomentar y aprender su oficio de director. Era muy importante para él enriquecer el lenguaje de la imagen. Hablaba él que tenía que tener el joven cineasta o el que pretendía hacer cine una voracidad por la imagen, consumir imágenes como loco, verlas de la vida, leer, ir a museos, ver exposiciones pictóricas, ver libros de fotografía, que todo instante de la vida no la podías dejar correr así nada más, que tenías que aprender a apresar los momentos de la vida para que fueran a tu inconsciente y los pudieras guardar como en tus gavetas secretas para que en el momento en que tengas que echar mano de esa creatividad, esto surja. Pero tiene que tener el que pretenda hacer cine, esa voracidad por la imagen. Eso es un consejo maravilloso. Tener una curiosidad por la imagen que se manifieste así como cuando eras niño. Por algo él soñó esos monstruos debajo de su alfombra, ¿no? Y ese fauno que salía de su reloj y que les decía, denme chance de ir al baño y yo me voy a encargar de hablar bien de ustedes toda la vida. Aquí viene una cosa maravillosa, nunca nos podemos imaginar de veras el alucine de Guillermo del Toro cuando creó a esa criatura que fue el fauno, ese del laberinto del fauno. Y dice que él se lo imaginaba, cuando creó la silueta de ese fauno, se lo imaginaba como a Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, y como un David Bowie. Es decir, se lo imaginaba como un rockstar, que se movía como un rockstar. Y es cierto, uno empieza a recordar cómo se movía el fauno del laberinto y tenía esa potencia, ¿no? Ese garbo, así, sentirse un rockstar, a la Mick Jagger, a la David Bowie. Cómo encantaba, pues por eso cuando le pone esos retos a la niña de que tiene que pasar 3 fases para que pueda volver al reino, ¿no? Del cual ella era princesa. Es maravilloso el encantamiento con el fauno. Empieza a hechizar a Ofelia, esta niña, ¿no? Se pregunta siempre para crear un monstruo, Guillermo del Toro, ¿cómo sería ese monstruo? O la criatura a veces especial que él idea, ¿cómo sería en el reposo?
en su cotidianidad. Aquí me viene a la memoria Hellboy. Le gustan las Tecate. En su reposo, Hellboy está con su six-pack, tomando, sobre todo también esos momentos maravillosos cuando está celoso, porque su amada pues sale con este investigador que mandan del FBI y está tremendamente celoso, ¿no? El monstruo mitad hombre y mitad demonio, ¿no? Que es Hellboy. Habla de estas particularidades de los monstruos o de las criaturas y dice Pinocho, que por cierto debe estar ya filmándola, y Frankenstein son criaturas abandonadas por un padre en un mundo que no entienden. Pinocho pues es en un momento dado abandonado por Geppetto y Frankenstein también por su padre y se quedan solos en un mundo que no pueden entender. Son criaturas al final de cuentas tremendamente sensibles, tremendamente diferentes al mundo absurdo, así como le sucede también a Ofelia, la niña del laberinto del fauno, que al estar sola está completamente desprotegida en ese mundo de guerra, de la guerra civil española, de ese terrible padrastro que es el capitán Vidal, y encuentra su única salida, su mundo de sueño de poder ser, cuando baja al laberinto y encuentra al fauno, y cuando es conducido a este laberinto por estas maravillosas hadas, que son como sus lazarillos. Siempre dice él, sobre todo para los jóvenes, no rendirse, tener siempre la convicción de que lo que te surgió en ti como una creencia de que es tu vida, que ese es tu sueño, tu vocación, que no te rindas, que pelees por ese sueño. Si muchas veces pues viene el desaliento y se abandona, y entonces ese artista frustrado un día se preguntará qué habría sido, qué hubiera pasado si hubiera continuado con mi sueño. Dice que él en esos 5 años de no tener trabajo en los Estados Unidos antes de Mimic, muchas veces estuvo a punto de tirar el arpa y solamente su convicción, su fe y, como dice, su producto de ave lo hizo mantenerse en la creencia y finalmente llegó Mimic. Y después de Mimic pasa otros 5 años desempleado para que llegue el espinazo del diablo. Dice, en esos 10 años me pasé escribiendo guiones y guiones, dice, guiones que jamás se realizaron. Y sin embargo, pues bueno, hacía chambas, ¿no? Maquillando, haciendo storyboards en películas, manteniendo de alguna manera el sueño, ¿no? No rendirse. Todo tiene que tener un diseño en la composición, que todo armonice. Aquí sí se habla mucho de que es un verdadero obseso Guillermo del Toro en la creación de sus guiones. Todo está muy bien detallado, todo perfectamente estructurado, pensado, ideado. Dice que se pasa años antes de filmar algo. Primero tiene que estar bien la concepción del guión, todo bien llevado, todo también direccionado hacia los diferentes departamentos que van a trabajar en la creación de la película. Habla del vestuario. Estos son, dice, elementos muy importantes en la composición de su cuadro. Muchas veces habla de que el vestuario es un reflejo del alma del personaje y por eso tiene que ser muy bien elegido cómo va a ser la vestimenta de cada personaje, porque habla del interior de su alma, habla de lo que es en un momento dado el vestuario cuando está la cámara sobre esto. Y entonces nos dice que la ropa, el set y la luz son elementos maravillosos de composición. Cuando está la cámara en el rostro o cercano a él, el rostro se convierte en otra parte del set. Qué bonito. Esos son 2 elementos creativos que siempre están muy presentes. Aquí recuerdo mucho esta composición maravillosa cuando vemos a Cate Blanchett en El Callejón de las Almas Perdidas, cuando está en una de las pláticas con Stanton, Bradley Cooper, que vemos a esta mujer casi vampiresa
en una toma lejana y vemos toda su figura maravillosa vestida de negro. Y ella está componiendo en esa luz ámbar, en esa luz casi de Rembrandt, que nos está marcando atmósferas y estamos sintiendo una particularidad. Una vez que también tiene ya todo el guión y que ya tiene seleccionado a su grupo de trabajo y a sus actores, a cada componente del set le da las biografías diversas de los personajes. En especial esto se preocupa mucho que le sean entregadas a los actores elegidos. Y en esas biografías que él compone de los personajes les dice quiénes son, dónde nacieron, a qué hora nacieron, qué clima había, bueno, hasta qué signo zodiacal era el personaje. Cosas que les da de detalles para que el actor empiece a trabajar, y esto se los comunica cuando es, dijéramos, los primeros análisis o acercamientos, ¿no?, que él tiene con los actores. Dice, una vez dicho esto y que se les doy la biografía, jamás vuelvo a mencionar ya en el set, cuando estamos rodando, esta parte de las biografías, porque se supone que ya ellos tuvieron que estar emergiendo en ese mundo de sus personajes y en la biografía que les di. Si a la vez esa biografía se las doy a todos los diferentes departamentos de la producción, y dice, esto se debe de reflejar en la pantalla. Esas son de las cosas que nos hablan siempre de los detalles, de cómo construye este arquitecto, ¿no?, de la geometría de la imagen. Dice, mentir con detalles, crear coartadas para hechizar. Esto es la labor de un director, para que el público crea que todo es real. Mentir con detalles. ¿Qué podemos decir de eso? Entonces, ahí está cantidad de cosas. Cuando vemos, por ejemplo, el asesinato, ¿no?, de Jacinto, este terrible villano del Espinazo del Diablo, cuando mata a Santi, cómo técnicamente se realiza perfectamente el asesinato, cómo cae Santi a aquella alberca, ¿no? Los detalles, por ejemplo, de la feria en el Callejón de las Almas Perdidas, estos actos de feria donde la gente está creyendo creer lo que quiere creer y la cámara está siendo como un ayudante más para que la ficción y el hechizo al público se dé. Esto tiene que ser perfectamente concebido por un director. Es lo que nos dice Guillermo del Toro. Habla, por ejemplo, de cómo creó el fantasma del niño muerto del Espinazo del Diablo. Y entonces dice que cuando se iba a construir el muñeco, sobre todo de Santi, que cuando cae a la alberca, se había pensado en un diseño. Dice, pero ya cuando lo vi, dice, todavía no filmábamos esa secuencia. Dice, oh, no, esto tiene que ser hecho como un muñequito de porcelana para que sea frágil su rotura. Y pidió que incluso se hiciera una especie de cicatriz y de lágrimas en la porcelana de ese muñequito que era el fantasma, y porque eso simbolizaba la niñez y la inocencia robada. Esto trajo un gran enojo, ¿no?, al equipo de producción que diseñó al muñeco, porque le hablaban que no tenía respeto al trabajo de los compañeros que habían tardado mucho en hacer eso. Y ahí es cuando Guillermo del Toro dice, ahí es cuando el director tiene que decir lo que él quiere, porque al final de cuentas él es el responsable de la película. Y me imagino que ha de haber sido un momento difícil para él, ¿no?, ese carácter, ¿no?, que tienen los españoles, ¿no?, arrebatado, y sin embargo Guillermo del Toro se impuso y dijo, las cosas se hacen como las busco, como las quiero, y al final de cuentas es una imagen maravillosa, ¿no?, del niño, ¿no?, fantasma en aquella alberca, ¿no? Entonces nos habla mucho de que un monstruo tiene que provocar un interés y un sentimiento estético, que uno diga qué belleza, pero ¿cuál clase de belleza? Y ahí se queda la intriga, el misterio en el espectador. La presencia de la cámara tendrá que ser un ballet. Sobre todo, esto se recuerda cuando se presenta por primera vez al dios anfibio en la alberca. Vemos primero una mano que va saliendo por la figura de cristal donde está el anfibio, ¿no?,
en aquella alberca. Vemos una mano, después la mano se engarruña, vemos que aparece su silueta hasta aquí, hay un acercamiento, los ojos del anfibio empiezan a parpadear y dice Del Toro, en el momento en que parpadean los ojos del anfibio, se humaniza la figura de aquel dios, de aquel pez, de aquel anfibio. Vemos rasgos humanos en ese monstruo. Y ahí es cuando dice, es cuando el espectador siente empatía, porque es la presentación del personaje y esto es fundamental. Habla también de que muchas veces el director tiene que correr el riesgo a lo ridículo, pasar ese enorme escollo, ese obstáculo que a veces dices, esta escena es muy difícil para dirigirla o para actuarla, pero que te tienes que atrever a hacer el ridículo, porque una vez que te atreves a tocar el ridículo, si lo llegas a cometer, entonces vas a llegar a saber lo que es lo sublime. Por eso el ridículo a él lo atrae, el miedo lo atrae. Un insecto, como es el caso de Cronos, que está escondido en aquel mecanismo extraño que chupa la sangre, es un mundo. Y a él le interesaba conocer el interior de la máquina en Cronos. Eso es una de las magias más importantes en su ópera prima. Se la juega, esa toma era muy costosa de dinero, él quiere hacerla, todo el mundo le dice, no es necesario, ¿para qué? No, dice, yo quiero mostrar qué hay adentro de ese mecanismo donde está encerrado el insecto. Y es ahí cuando salen esta maquinaria, pero era costosa la toma. Pues se empeña, una casa que él tenía, vende su coche, se queda con deudas con tal de presentar la película como él la había soñado. Esta es la maravilla de este cineasta, ¿no? Ahí, esto es de alguna manera un recorrido, ¿no? De apuntes, ¿no? Que, como un rastreo que pude yo hacer de Guillermo del Toro, pero hay tantas cosas que se le vienen a uno también, estas dicotomías que a él le gusta tocar, ¿no? Lo que se llama lo que él refiere el yin y el yang, los opuestos siempre en su película, la crueldad y la inocencia. Por ejemplo, ahí es muy presente en El laberinto del fauno el personaje de Vidal, este militar hecho por Sergi López, y la enternecedora Ofelia, ¿no? Que representa Ivana Vaquero. Vemos también esta contradicción de crueldad e inocencia en Edith, en La cumbre escarlata. Edith, este personaje hecho por Mia Wasikowska, la sensible, enamorada, pura de Thomas Sharp, este baronés, ¿no? Este conde, esta ambición absoluta de Thomas, que la conquista, la seduce para sacarle dinero y ella, en todo su amor, deja los Estados Unidos, su fortuna se la lleva a Inglaterra, que es a donde la lleva, a esta casa monstruosa donde él vive, esta casa en decadencia, y al final de cuentas se da este choque de apuestos, el sol y la luna en juego. Él finalmente acaba enamorándose, ¿no? De la pureza de Edith, pero choca con la locura de su hermana, con la cual ha tenido amoríos con Lucille. Este personaje que hace la actriz Jessica Chastain. Entonces, siempre jugando con los opuestos, ¿no? Con la lucha del yin y el yang. En Hellboy vemos también este demonio que debe llegar a una decisión final entre la compasión humana o su origen perverso de diablo. Es una decisión casi hamletiana de Hellboy, hecho maravillosamente por Ron Perlman, ¿no? O estos momentos, ¿no? En que conquista o que siempre mantiene el amor. Federico Lupi en El Espinazo del Diablo, cuando le dice poemas al personaje de Marisa Paredes, y ahí aparece en Soñarse, en la poesía que le dice Federico Lupi, el doctor Cázares, y sin embargo sus necesidades sexuales se ven satisfechas
por Jacinto, por este trabajador ahí del hospicio, este villano terrible, ¿no? Las contradicciones humanas que siempre nos platica Guillermo del Toro en sus películas, ¿no? Pero vemos también estas posibilidades, ¿no? Lo que es para él el amor, ¿no? Y el amor, pues lo vemos, de repente lo podemos observar en Hellboy cuando le declara como un verdadero Romeo su amor al personaje femenino, ¿no? Con la cual se ha criado, con la que ha vivido desde niño, ¿no? Y como este monstruo, este demonio, termina en una escena verdaderamente de galán, ¿no? De película maravillosa, ¿no? O vemos también esta posibilidad de la eternidad en el amor, cuando la niña Ofelia en el laberinto del fauno va a encontrar finalmente el cobijo de la eternidad del reino que ella perdió, o la unión, ¿no? Que también le gusta mucho hablar a Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo, la unión de los niños para acabar con el villano Jacinto, cómo se unen, cómo buscan, cómo construyen esas lanzas con la que finalmente matan a Jacinto, ¿no? Los asesinatos que son muy particulares, ¿no? En las películas del Toro no vemos el asesinato común, ¿no? De enterrar una lanza en un abdomen o en el corazón, ¿no? Vemos cosas muy especiales, de repente un cuchillo atravesando la axila de un personaje, o como en el caso de La Cumbre Escarlata, que con una navaja le pica cerca del ojo a Thomas Sharp para matarlo, ¿no? Y dice que eso le gusta a Guillermo del Toro, provocar cosas en el espectador, diciendo, debe sentirse terrible que claven un cuchillo en la axila o en la parte del rostro, ¿no? O como muere, ¿no? El militar del laberinto del fauno con un balazo a la cara, ¿no? Y de repente estas particularidades que humanizan, ¿no? A los villanos, como en el caso, ¿no? De este Vidal, del militar, en que sus últimas palabras son que le digan a su hijo que fue un valiente, y el grupo republicano no está dispuesto a perdonar, ¿no? Las terribles atrocidades que ha cometido este franquista, y en ese momento le disparan, ¿no? Entonces, son tantas peculiaridades que se ven reflejadas, y todas estas cosas que les menciono, en los símbolos, en la fantasía. Y ya un poco para contarles, porque sí les digo, es un poco verdaderamente un subirse a una cuerda floja maravillosa, tratar de hablar de la cinematografía de Guillermo del Toro. Hay un escrito que tuve yo mucho gusto de hacer, porque verdaderamente cuando vi La forma del agua en el cine, viví un momento maravilloso. Esos instantes en los que uno está en el cine y está uno sintiendo cosas, que la fantasía y el inconsciente se están despertando en medio de la oscuridad, que hay un silencio en la sala, que el silencio parece que corta con un cuchillo todos los diferentes sueños que está viviendo el espectador. Pues eso me sucedió a mí con La forma del agua. Y les voy a contar, esta narración escrita pertenece a mi libro Historias de Actores, un recorrido por el mundo teatral y cinematográfica, y se la dediqué de agua, a Guillermo del Toro. La forma del agua de Guillermo del Toro. Cuando un espectador se enamora de la vida en el cine, se logra un acto de amor memorable. El éxtasis creativo que produce el cineasta Guillermo del Toro es una charla al espíritu e imaginación del asistente. La forma del agua es una conversación de fantasía con la audiencia. La oscuridad de la sala hace que el cinéfilo despierte el subconsciente y eche a volar su fantasía. La cinta de Guillermo del Toro aviva los sentidos, los expande, provoca sensaciones que se abren. Uno como espectador recibe lo sensorial y la sensibilidad
empieza a vivir. En un mundo contemporáneo de expresiones silenciadas por la mecanización de la tecnología, es de agradecer que un creativo abra el frasco de la esencia del hombre. Uno dice gracias a Del Toro por darnos un cuento de amor y poder sentir. La fantasía en melodrama presentada por el jalisciense director es un mural de diferentes emociones humanas. Es el horror, la admiración, la curiosidad, la mezquindad, la arbitrariedad, la violencia, el odio, la brutalidad, la compasión, la solidaridad, el cariño amistoso, el miedo, el instinto de conservación, la alegría, el dolor, la tristeza y la redención máxima en el amor. El agua como purificador, como posibilidad de un hogar eterno para dos criaturas diferentes. Fuera de este mundo, por su grandeza natural de ser, Elisa Espósito, interpretada por Sally Hawkins, y esta espectacular criatura anfibia humanoide, Doug Jones, es el actor. Es una inversión maravillosa de Guillermo del Toro en su mundo de monstruos. Así, con esa palabra amorosa, los califica. La anécdota es pequeña. El desarrollo temático es lo fundamental en esta cinta. El amor como única posibilidad para el hombre, visto el sentimiento en términos de solidaridad, de tolerancia, de ayuda, de respeto a la diferencia, de fidelidad a la amistad y de vivir el amor como una película romántica, como en un baño convertido en un océano de luz acuática. Quienes vieron la cinta sabrán a qué me refiero. Cinematográficamente la película es impecable. Gran guión que sabe qué contar, qué despertar en el imaginario del espectador. Espléndida narrativa. El material es ordenado tanto en atmósferas que crean sensaciones como en ambientación artística inmejorable. La fotografía de Dan Lausten está llena de detalles que hablan, que crean mundos. La pantalla se reviste de colores, de hojas de un cuento que te tiene atrapado. La pantalla es un susurro de un contador de cuentos. La figura del anfibio, la criatura de esta fantasía, te provoca emociones distintas. Uno empatiza con él, se vuelve entrañable. Una sensación parecida con aquel siempre querido E.T. de Spielberg. Las actuaciones son formidables, muy de acuerdo al género fantástico. La protagonista, Sally Hawkins, está soberbia, llena de matices, de imágenes, de vida en su interior. Vive un mundo diferente que le engrandece por la simple y sencilla razón que se permite sentir, vivir. Eso la hace comprender al que es considerado un monstruo inanimado. Los amigos de Elisa, Zelda, Octavia Spencer y Giles, Richard Jenkins, crean roles verosímiles que crean empatía, resultan entrañables. El rol del villano, la fuerza del mal, está interpretada en toda la dureza de casi cómic de horror por Michael Shannon como el coronel Strickland. Los villanos en las cintas de Del Toro son terribles. Recordar a aquel militar, el capitán Vidal, interpretado por Sergi López del Laberinto del Fauno, o aquel despiadado joven Jacinto, recreado por Eduardo Noriega en El Espinazo del Diablo. Como espectador, viví una aventura sensible, un canto de amor esperado bajo el agua, una botella arrojada al mar en necesidad de ver un cine diferente. Guillermo del Toro abrió la botella de mi deseo. La película guarda una tesis interesantísima. Del Toro parece decirnos que la gente que ha sufrido, que ha sido vista como anormal, con criterios absurdos de llamarlos diferentes, es la que tiene la llave maravillosa de la comprensión,
de la sensibilidad, de la solidaridad. En La forma del agua, los personajes humanitarios y amorosos responden a estas características. Unos románticos maravillosos. Al recibir Guillermo del Toro el Golden Globe como mejor director, comentó que le interesaba despertar los monstruos del ser humano, su necesidad de abrir los ojos, de curarse, de vivir, de encontrar un sitio en la vida y sublimarse. Esa noche de cine en La forma del agua, mi monstruo, como los llama del Toro, y yo, tuvimos una charla. Si quieres revivir tus sentimientos callados por este desaforado vivir de ruido y distractores, ve y sumérgete cuanto antes en La forma del agua. Ese fue un canto que me inspiró, esa película tan bella, ¿no? Que dice Guillermo del Toro que la hizo en un profundo momento de necesidad de su vida, en que tenía que hablar de amor, de espíritu, de conciliación, y lo encuentra por medio de la gente que hemos llamado distinta. Para mí es la gente llamada de la otredad, esa gente que es capaz de tener lo que nosotros hemos perdido, el corazón, la capacidad de decir te amo, la capacidad de mostrar los sentimientos a flor de piel. Y es lo que muestran este personaje de Lisa y ese dios anfibio que también hizo Doug Jones, el actor. Y ahí Guillermo del Toro merecidamente recibió el Golden Globe, el León de Oro del Festival de Venecia y los 2 Óscares, uno para mejor director y para mejor película. Él, agradecido en ese momento, se fue a Guadalajara con sus gemelitos, como les llama esos Óscares, y fue a su casa de Guadalajara para llevárselos a papá y mamá y que los vieran. Y entonces el papá, que siempre se mostró reacio a la carrera de cineasta de Guillermo del Toro por no entenderla, al ver los Óscares le dijo: mijo, creo que ya empiezo a entender lo que es el cine. Todo esto, en realidad, todo este momento fue producto de la última película que yo vi de Guillermo del Toro, que me encantó, El Callejón de las Almas Perdidas. Una película donde incluso prácticamente se sale de su estilo y va a ser lo que es llamado este cine negro, ese cine de bajos fondos, de buscar las oscuridades humanas, y toca un tema que para él es fundamental: la obsesión del éxito en la contemporaneidad, en las nuevas generaciones, en el ser humano de la actualidad que busca como loco ser famoso, tener reconocimiento, tener dinero, el aspecto material. Todo esto le pareció muy interesante para llevarlo a la creación de su guión del Callejón de las Almas Perdidas y mostrar al personaje de Stanton, interpretado maravillosamente por Bradley Cooper, y mostrar esta ambición de un hombre que es capaz de llegar a todo con tal de sentir esta posibilidad de ser poderoso, de tener éxito. Eso que tanto critica Guillermo del Toro por medio de esta película. Este personaje que es capaz de llevarse en las ancas el amor de Molly, una mujer que lo quiere noblemente y a él le importa poco y prefiere significarse en la materialización. Todo esto que les digo, pues les ha de parecer muy natural y muy constante en los reflejos de vida que hemos visto. Vemos también ahí en esa película una recreación maravillosa de lo que es una feria, ¿no? Y aquí Guillermo del Toro yo creo que entró mucho a sus recuerdos de las ferias mexicanas porque están retratadas, está retratado toda esa atmósfera con una verdad, con un sentimiento que nos recuerda a esas ferias de pueblo que a mí me tocó ver en Torreón en principios de los 70s, de repente esos detalles que vemos a la mujer araña, ¿no? Empotrada en una madera, sacando únicamente la cabeza y diciendo: yo me convertí en una mujer araña porque me portaba mal y desobedecía a mis padres, fumaba y tomaba y me iba con hombres, y entonces ¡ja! Me convertí en esta mujer araña. Pues eso lo veíamos en las ferias de los pueblos mexicanos. Hubo por ahí quien me dijo también que esa feria le recordó a la presentada por Arturo Ripstein
El Imperio de la Fortuna. También yo recordé mucho esta relación de Stanton con el personaje que hace Kate Blanchett, esta tremenda psicóloga, con la relación que vivían Leticia Palma y Arturo de Córdoba en la película En la palma de tu mano de Roberto de Gabalón. Y es una de las películas que yo sé que le gustan mucho a Guillermo del Toro. No dudo que haya sido una influencia porque incluso el look, ¿no?, de Bradley Cooper es muy parecido, ¿no?, al que utilizaba Arturo de Córdoba en esa película, con el bigotito, ¿no?, pequeño, perfectamente relamido el pelo, ¿no?, peinado a la Gardel, ¿no?, ese modelo, ¿no?, estético del hombre de los años 30. Es una película que yo les recomiendo mucho porque verdaderamente se la juega ahí Guillermo del Toro a presentar otro tipo de monstruos. Ahí se va él al viaje interior de los monstruos humanos. Y eso es lo más terrible. Esta película, imagino que a mucha gente la ha de conflictuar porque muestra un espejo muy tremendo de enfrentamiento de lo que somos cada uno de nosotros cuando buscamos esos pasos de la ambición. Bueno, como monstruo y de forma de agua se me secó la boca y recurrimos al líquido. Bueno, este ha sido de alguna manera un viaje al mundo maravilloso de Guillermo del Toro. Es simplemente un bosquejo, una aproximación. Yo le recomiendo muchísimo, si no han visto sus películas, que se acerquen, que se atrevan a ver el gran cine maravilloso de Guillermo del Toro. Empiecen por Cronos, su ópera prima, su única película hecha en México. Vean El Espinazo del Diablo, por supuesto, la magnífica El Laberinto del Fauno. Vean Hellboy, vean la escarlata, ¿cómo se llama? La cumbre escarlata. Son tantas ideas que se van de repente las cosas, ¿no? Vean esta última que les digo del Callejón de las Almas Perdidas, por supuesto, La forma del agua. Vean lo que es también el cine de aventuras, un poco de esta mezcla con la fantasía y el terror en Hellboy 1 y Hellboy 2. Tiene una película también muy de aventuras, ¿no? Lo que es el cómic, en Titanes del Pacífico, otro de los grandes temas, ¿no?, que le gustan, estas obsesiones de la creación de juegos, ¿no?, que le gusta hacer a Guillermo del Toro, un hombre que conoce profundamente la tecnología actual. Acérquense verdaderamente a este mundo maravilloso de magia, de este gran cineasta mexicano. Hay por ahí quien dice que sus películas no tienen mexicanidad. Claro que la tienen. Como él dice, la tienen porque las hace un mexicano de Guadalajara, que aprendió el cine en su ciudad natal, donde aprendió las primeras cosas haciendo sus cortos, que aprendió en la Universidad de Cine de la UDG, de mano de ese gran maestro Jaime Humberto Hermosillo, y todo su imaginario de niño, de adolescente, de los momentos que vivió de adulto en México y que se lleva al extranjero para construir sus películas. Por supuesto, sus temáticas son de orden más universal, pero siempre habrá los detalles de Guillermo del Toro, sobre todo en la improvisación para lo que aprendió en México. Él dice, el que sabe filmar en México puede filmar en cualquier parte del mundo, simple y sencillamente por las limitaciones económicas. Entonces surge la inventiva que tienen los cineastas mexicanos y que él ha tenido que hacer en las películas aún de Hollywood. Y si ves una película de 19 millones de dólares, se puede ver de 60 con la creatividad. Bueno, vamos a ver qué nos dice Dani. Si es que tuvimos comentarios. Sí. A ver qué pasó, Dani. Listo, el primer comentario. Ignacio Medel Bolaño, saludos, tocayo. Muchos saludos a mi querido tocayo Nacho, gran jefe de utilería del Jiménez Rueda. ¿Cómo nos traen el teatro, mi querido tocayo? María del Socorro Ruelas, abrazos, Raúl. Un gran abrazo, Coco, una muy buena actriz allá de la comarca lagunera, compañera de nuestra productora general Elvira Richards cuando hacían teatro con Rogelio Loébano, ¿verdad? Allá en Torreón. Saludo a Coco.
Lourdes de Sainz, bendiciones abundantes, primo. Saludos y fuerte abrazo. Un gran abrazo, primo, allá de Matamoros, Tamaulipas, Tierra del Norte. Abrazos. Uriel Bravo, saludos, caballero de la alegre figura. Ándale, a mi gran amigo Uriel, gran director de teatro allá en Querétaro. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Marco Ledesma, saludos desde el norte. Ah, sí, Marco Ledesma, actor. Él vive precisamente allá donde vive Del Toro, en Canadá. Te mando un abrazo, Marco. Gracias por estar. Sandra Silos, presente. Pues muchas gracias por tu asistencia, Sandra Lagunera, esposa de Arturito Vázquez, que nos acompañó la semana pasada en el homenaje a Jorge Méndez. Un saludo a Sandra. Julián Parra Ibarra, presente. Saludos, laguneros. Un abrazo al gran periodista Julián Parra Ibarra, con el cual colaboramos allá para el periódico La Otra Plana de Torreón. Un abrazote, Julián. Caín Farán, amigos, saludos desde la comarca lagunera. Bendiciones. Muchas gracias a ella, Farra, libanesa, ¿no? Lagunera, como hay gente libanesa por allá en el querido Torreón. Carlos Aguilar Hernández, muchas gracias, Raúl, por introducirnos al mundo fascinante de Guillermo del Toro, un cineasta que justifica plenamente el porqué del cine y por qué se le ha llamado el séptimo arte. Estoy totalmente de acuerdo con tu opinión tan inteligente, Carlos. Carlitos, un gran actor, compañero mío de andanzas. Cuando hacíamos zarzuela, Carlos, allá por los años 80, cercanos de los 90. Te mando un gran abrazo y gracias por tu siempre presencia. Rayo Quijote, gracias, Carlos. Miguel Ángel Olvera, saludos y bendiciones, maestro. Muchas bendiciones, Miguel Ángel. Bonita noche. Estrella Tilano de Falla, saludos y gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Estrellita. También, pues mucha gente de la comarca lagunera tenemos, está siendo nuestro público. Qué padre. Arturo Vázquez Domínguez, el monstruo más terrible de toda su creación es el hombre, representado por el militar del laberinto del fauno. La impotencia que genera cuando mata al campesino y a su hijo por no creer que andaban cazando conejos. Qué terrible escena, qué tremendo, sí. Ha remitido una secuencia espantosa, Arturo. Sí, sí, ahí ves la crueldad humana y sobre todo en los tiempos de guerra, ¿no? Gracias, es un gran ejemplo de lo que es la violencia retratada por Del Toro en su cine. Saludos, Arturo. Jorge Sandoval Sánchez, y pone entre comillas, esto es un recorrido, dices, pero me atrevo a subrayar que no, que esto es mucho más que eso. Tu sensibilidad nos lleva más allá de la anécdota. Tienes la virtud de narrar la parte profunda de las cosas, mi querido Raúl. Gracias por esto. Gracias, Jorge. Jorge es un gran director, actor, un hombre muy inteligente y muy sensible, ¿no? Ahora presentó un gran trabajo en el Foro Spring que dirigen Adelinita Enríquez y Arturo Amaro, Pito Pérez, ¿no? Te mando un saludo. Muchas gracias por tus palabras. Te lo agradezco mucho, Jorge. Marco Ledesma, para variar, un excelente programa. Tú deberías tener un programa en tele. Es increíble lo que haces y cómo lo cuentas. Gracias, Marco. Pues fíjate que pues es a veces más padre porque aquí en esto del Facebook, de las redes, tienes más tiempo, te puedes dar tu tiempo, no te está carrereando, eres libre de elegir los temas que quieras y muchas veces en la televisión te ves acotado. De hecho, ahí me acuerdo en el inicio de este programa que presentamos ese video, imagínense que hicimos en el 98, el actor Gerardo Moscoso y yo, Gerardo que en paz descanse, continuamente estaba yo acotado, ¿no? Habla de otras cosas, que sean más comerciales. Aquí somos muy libres. Y para cerrar, Lupita Richards. Gracias, Raúl, por llevarnos por este fascinante mundo del cine de Guillermo del Toro. Pues muchas gracias a mi cuñada Lupita Richards, gran periodista, gran mujer, muy sensible. Qué padre, me imagino que ha de estar también allá con mi suegra, la señora Oliva, mamá de Elvira Richards, nuestra productora general, y que estuvo hoy, gracias a nuestra productora en línea, Dani Flores. Gracias. ¿Hay algo más? Sí, hay más comentarios. Mira, pues échamelos.
Pone también Lupita Richards. He visto la mayoría. De mis favoritas, El Espinazo del Diablo, y esta última es desgarradora. Muy buenas. Sí, de hecho, fíjense que dice Guillermo del Toro que su predilecta es La forma del agua. Luego pone en segundo lugar El Espinazo y en tercero El laberinto del fauno. Así las. Todavía, cuando dijo eso, todavía no hacía El callejón de las almas perdidas. También Óscar Sánchez. Muy bien platicado, como siempre. Ya, En complemento a tu sensibilidad y lo mucho que nos has dicho de Guillermo del Toro, está su compromiso con la juventud, sobre todo con los paisanos jaliscienses. En cumplimiento, fundó el Centro Internacional de Animación, que fue bautizado coloquialmente como el Taller del Chucho, que es un estudio de animación que impulsa el talento local, propiciando un espacio para la producción, innovación, difusión y promoción de la industria del arte. sí. También está la Beca del Toro, que nace como alternativa para los programas de apoyo de gobierno con el propósito de fomentar el desarrollo del arte cinematográfico mexicano e impulsar a esta industria como un punto de desarrollo cultural, artístico y social. Abrazo, nos vemos muy pronto. Gracias, hermano. Es muy cierto todo esto que señala Óscar, gran amigo desde los 17 años, somos cuates, Óscar y yo. Mi hermano, no, muchas gracias. Sí, es muy cierto todo esto que señalas de Guillermo del Toro, es de apoyo fundamental a la gente que está haciendo toda la serie de diversos aspectos audiovisuales en su tierra, ya en Guadalajara, ha producido incluso a cineastas, ¿no? De allá. Yo recuerdo una gran película que produjo, que es la delgada línea amarilla de Celso García, y fundamental Guillermo del Toro cuando aquellos muchachos por los años 85 junto a Jaime Humberto Hermosillo y Emilio García Riera abrieron lo que es ahora el Festival de Cine de Guadalajara. En aquel momento era la muestra de cine con puras películas mexicanas en la UDG, y después ese gran momento que tuvo ese festival se convirtió en lo que es ahora el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Vaya, que ha dejado cosas Guillermo del Toro en su tierra. Muchas gracias, Óscar. Arturo Sosa, muy buena la filmografía de Guillermo y muy buena la película de Cronos. Tantas cosas tiene escondidas que el análisis nos llevaría muchas sesiones de muchas horas. Gracias, querido Raúl. Totalmente. Saludos a todos. Un abrazo para Arturo, compañero actor, gran actor Arturo. Sí, las cintas estas que mencionas son, y nunca acabaríamos. Realmente es tan difícil poder abarcar un mundo tan enriquecedor, ¿no?, de imágenes como las de Guillermo del Toro. Gracias, Arturo. Mauricio Parlo. Una anécdota de Guillermo del Toro es que cuando le ofreció la dirección de una de las secuelas de Harry Potter, dijo que sí, siempre y cuando le dejaran matar a alguno de los personajes. Por ende, pasó a manos de Cuarón. Bueno, pues sí, finalmente no la hizo, sí, se tenía pensado que la dirigiera Guillermo del Toro, pero como él dijo, no hice Harry Potter, pero hice El laberinto del fauno. Y eso es maravilloso, porque no le pide absolutamente nada. Muchos saludos para Mauricio, compañero allá que nos conocimos en el Festival Internacional de Cine de Michoacán, que dirige la querida Elpidia Carrillo. Saludos, Mauricio. Gracias por el comentario. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Pues gracias a Dani, nuestra productora en línea, a ustedes, amigos de Yo Quijote. Espero que hayan pasado un bonito momento con este viaje que hicimos por el mundo de este alquimista que transforma las realidades de nuestro cine, Guillermo del Toro. Hay que esperar su próxima película, que va a ser Pinocho. Yo no tengo idea de si la va a hacer por medio de animación o va a conjugar con actores, pero nuevamente vuelve al ataque este director que nos va a ofrecer su película número 12. Yo, por lo pronto, les doy las gracias. Hemos culminado este programa que era particular. Les mando un abrazo y los espero la próxima semana con otra andanza de ayer y hoy en Yo Quijote. Bonita noche.